Cualquier parecido con los testigos de Jehová es pura coincidencia. Dice, no, lo que pasa es que tú quieres crear dos dioses. Y claro, Alejandro le dice, mira, Ario, tú estás negando la divinidad del Verbo, que es Jesucristo. Entonces, ¿a qué conclusión tendríamos que llegar? Porque desde el principio de la iglesia, desde el principio mismo de la iglesia adoró a Jesús. Ahora, con esta interpretación que tú le estás dando, o tendrías que dejar de adorar a Jesús, o entonces tendrías que añadir que adora a una criatura. ¿Se da cuenta del problema? Y desde luego, como Ario es inconvencible, no hay quien lo convenza, finalmente Alejandro le dice, mira, yo no tengo otra alternativa entonces que condenarte por tus postulaciones. Y tengo entonces que relevarte de tu responsabilidad como sacerdote, como ministro de la iglesia de Alejandría. Tú no puedes ejercer, porque tú estás diciendo algo diametralmente opuesto a lo que la iglesia ha dicho desde el principio. Que mire, nuestros amigos testigos de Jehová y nuestros amigos unitarios dicen que esto de que Cristo es Dios es un invento de Constantino, y esa no es la verdad. Eso no es lo que dice la historia. La historia dice y revela que la iglesia primitiva desde el principio creyó que Jesucristo era Dios. Imagínense, Mateo comienza diciendo que el ángel le dijo a María y a José que él era Emanuel, que quiere decir que Dios con nosotros. Y Mateo termina en el capítulo 28 diciendo que ese Emanuel le dijo a los cristianos, he aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. O sea, para Mateo, que escribe más o menos que para el año 70 de la era cristiana, para Mateo Jesucristo era Dios. O sea, la iglesia primitiva del primer siglo no tenía duda de la divinidad de Cristo. Donde aparecen las dudas de la divinidad de Cristo es en el siglo IV con Ario. Y las dudas advienen precisamente como resultado de la interpretación que en el siglo III la iglesia dio de la fe para entrar en la filosofía. Cuando las cosas se conocen en el contexto histórico real, entonces uno no solo afirma su fe, sino que tiene los mejores argumentos para combatir la ignorancia de otros. Claro, Ario apeló la decisión de Alejandro. Y claro, como en aquel tiempo todavía no había concilio, pues la apeló a las masas. Digo, entonces tú dices que yo no puedo ejercer mi ministerio. No, pues yo voy a hablar con la gente. Y claro, Ario era un excelente predicador, tenía un poder de convencimiento extraordinario, era un elocuente, un hombre de mucha elocuencia, y era una persona bien querida en Alejandría, además de que era víctima, y usted sabe que la víctima se gana las masas. Entonces, cuando Ario dijo que había sido depuesto por Alejandro, entonces empezaron a crearse marchas de protesta. En el siglo IV, ¿sabes? En el siglo IV empezaron a crearse marchas de protesta de cristianos a la casa de Alejandro y a decirle, no estamos de acuerdo contigo, tú estás siendo injusto. Y desde luego Alejandro no tuvo otra alternativa que ir entonces a Constantino y hacerle saber a Constantino que a todas luces era el dirigente de la iglesia. Hacerle saber a Constantino, estoy teniendo problemas, y los problemas que estoy teniendo es con un
sacerdote. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino llama a su consejero en materia eclesiástica, que se llamaba Ocio de Córdoba, y le dice a Ocio: mira, ve a Alejandría, reúnete con Ario, reúnete con el obispo Alejandro, y trata de que ellos resuelvan el problema y se contenten. Y se acabó. Ocio viene, y cuando va donde Constantino a darle el informe, le dice: mira, esto es más serio de lo que tú y yo imaginamos, porque esto de lo que trata es de un problema de doctrina, un problema de doctrina que está trastocando la iglesia primitiva. Así es que lo más recomendable es que todos los cristianos del imperio nos reunamos, todos los obispos nos reunamos y lleguemos a un acuerdo de consenso. Se acuerda de que la iglesia tenía que ser una iglesia católica, ¿verdad? Una iglesia universal. Entonces, ya está apareciendo el primer amago de división. Dice, de la única manera es que todos nos reunamos y lleguemos a un consenso. Entonces, claro, con la recomendación de Ocio de Córdoba, Constantino entonces crea el Concilio de Nicea. O sea, que responde a eso. Responde a eso. Ahora, el Concilio de Nicea se le llama Concilio de Nicea porque fue en la ciudad de Nicea, cerca de Constantinopla, ¿no? en el Asia Menor, y fue el primer concilio donde se convocaron. No hay ninguno de los historiadores puede dar el número exacto, ninguno, pero dice que más o menos unos 300 obispos. Mire cuán poderosa ya era la iglesia en el siglo IV. Tenía 300 supervisores, más o menos. Claro, hay otro dato que a mí me llama la atención, que yo quiero dárselos para que lo mantengan en su archivo mental. Y es que la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el Papa ha existido desde Pedro. La historia no dice eso. En el siglo IV, en Roma no había un Papa. En Roma había un obispo, como lo había en todas las demás regiones del imperio. Es interesante, ¿verdad? Porque uno dice, oye, esto es interesante, porque cuando la Iglesia Católica dice, no, el primer Papa fue Pedro, y después de Pedro vino otro, y vino otro. No es cierto. La Iglesia no tuvo Papa, todavía en el siglo IV no tenía Papa. En el siglo IV tenía a un obispo, como había obispo en Alejandría, como había obispo en todas las demás regiones. Claro, todos los obispos vinieron a Nicea, pero no vino el obispo de Roma. Y la razón por la que el obispo de Roma no vino era porque era muy anciano y se temía que su salud se viese afectada por el viaje. Por lo tanto, en el primer concilio no estuvo presente el obispo de Roma. Simplemente se envió un representante de Roma en nombre del obispo. Ahora, hay otro dato interesante de los historiadores que yo creo que vale la pena también considerar. Era el primer encuentro de todos los cristianos del mundo. Así que hágase una idea de ese encuentro. Ellos no se conocían, no se habían visto por internet, no tenían fotos para verse. Tal vez habían hablado del obispo de X lugar, de Y lugar, de Z lugar, pero nunca se habían visto. Imagínense qué reunión de euforia tenía que ser esa, cuando por primera vez 300 obispos se encuentran todos allí. Todos se encuentran allí por primera vez. Se ven sus caras, se abrazan, se besan. Hay que también señalar otra cosa. Es el primer encuentro autorizado y financiado por el imperio, porque quien pagó este concilio fue el imperio. Una iglesia que hasta esa fecha había sido perseguida.